Y vamos a seguir hablando de la situación de Venezuela. Está con nosotros en vivo Jorge Castro como analista internacional. Así que muchas gracias por su presencia. Gracias por invitarme. Bueno, recientemente usted habló de una descomposición de la sociedad venezolana, de las estructuras de la sociedad, de las estructuras del poder, de las instituciones también, Jorge. Así es la característica de la crisis venezolana es que hay un proceso acelerado de descomposición de las instituciones políticas, económicas y sociales. Hay un proceso de descomposición del Estado. Venezuela en los últimos 3 años se ha transformado en un Estado fallido, un Estado en el que las instituciones que hacen al conjunto de la sociedad, el Estado mismo, ha desaparecido en un sentido estricto. El resultado es que hay un inmenso vacío de poder en Venezuela, porque nadie tiene un poder como para ocupar ese vacío que ha dejado la disolución del Estado. Esta disolución del Estado tiene raíces estructurales. Venezuela es el 5º país petrolero del mundo, el 3er exportador de petróleo de Estados Unidos, pero fue el país petrolero más afectado por la caída del precio del petróleo hace 5 años, en que el precio del petróleo cayó más del 50%, por el hecho muy evidente que Venezuela depende exclusivamente de la producción petrolera. 98% de las exportaciones venezolanas son petróleo y derivados. Prácticamente es la única fuente de ingresos de su Estado, es la única fuente de ingresos del país. El resultado de este colapso de la producción petrolera y del precio de la producción petrolera en Venezuela y en el mundo fue que Venezuela en los últimos 5 años prácticamente ha perdido la capacidad de compra de productos en el exterior. Por eso hay hambre en Venezuela, porque más del 70% de la demanda de alimentos venezolana depende de las importaciones de productos alimenticios del exterior. Y hoy Venezuela no tiene los dólares para comprarlos. Esta es la razón fundamental por la cual en los últimos 3 años más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país, escapando de condiciones donde hay carencia básica de alimentos, donde han desaparecido los medicamentos. Esta es la situación que se encuentra en el momento actual Venezuela desde el punto de vista político-institucional. Dentro de este cuadro es que hay que colocar el episodio del miércoles de esta semana, con la manifestación multitudinaria, más allá de todas las previsiones, que alcanzó la movilización que se realizó en Caracas y en el conjunto del país en contra del presidente Nicolás Maduro y a favor de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Y ahora, en ese contexto, y pensando en lo institucional, ¿cómo hace un país para salir de una crisis de estas características? Porque hay un presidente que se define como tal, como Maduro, y hay uno proclamado, que es Guaidó, que no está dispuesto a ceder. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder en realidad, ¿no? Pero institucionalmente, ¿cómo se resuelve? ¿Qué salida hay? No sabría decirle. Si lo supiera, encontraría dar una respuesta a una crisis gravísima, que es la que experimenta Venezuela. Pero lo que sí se puede encontrar son algunas pistas. Por ejemplo, los términos del discurso del general Sobrado López, ministro de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, en el mismo discurso en que él y los altos mandos de las Fuerzas Armadas dieron su respaldo completo al presidente Nicolás Maduro, después del acto del día miércoles. En ese mismo discurso, el ministro de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sobrado López, señala que lo que hay que evitar en todas las circunstancias es que en Venezuela estalle una guerra civil y que por lo tanto hay que buscar una solución negociada. Dicho de otra manera, en los últimos 3 días, a partir de miércoles de esta semana, ha comenzado un proceso de negociación entre las distintas facciones en pugna, incluyendo el gobierno de Maduro, incluyendo el grupo de dirigentes políticos que rodea a Juan Guaidó, en los que el punto de partida es que hay una nueva relación de fuerzas en Venezuela después de los acontecimientos del día miércoles. Usted acaba de mencionar 2 necesidades elementales, básicas: no hay alimentos, no hay medicamentos. ¿Y cuál es el umbral de tolerancia de la sociedad venezolana? Bueno, yo creo que el umbral de tolerancia quedó atrás. Por eso es que hay 4 millones de venezolanos que han emigrado del país. Por eso es que esta crisis, desde el punto de vista político institucional, causada por la caída del precio del petróleo, en Venezuela, un país absolutamente rentístico que depende en exclusividad de la renta petrolera,
Al mismo tiempo, el dato que hay que tomar en cuenta es que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Y la ironía de la situación es que esto se ha transformado en una crisis humanitaria de una envergadura superior a la que provocó los 6 años de guerra civil en Siria. En este sentido es que hoy ha ocurrido un acontecimiento verdaderamente asombroso, si se piensa desde el punto de vista de los acontecimientos venezolanos. En el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos ha hecho una presentación pidiendo una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar la cuestión venezolana, a la que califica como una situación catastrófica, sobre todo desde el punto de vista humanitario. Jorge Castro, muchas gracias. Por favor. Gracias por acompañarnos.